En este vídeo voy a responder a la pregunta de si uno tiene que hacer obligatoriamente terapia de exposición y prevención de respuesta para poder salir del TOC o no. ¿O es posible salir sin tener que hacer esta terapia en concreto? Y la respuesta es que eso depende en cada persona. Es decir, en algunos casos, o la persona hace terapia de exposición y prevención de respuesta, o es muy probable que no consiga salir del TOC nunca, de cualquier otro modo. Pero en algunos casos no. Hay muchas personas que superan el TOC sin tener que hacer terapia de exposición y prevención de respuesta. Por cierto, a partir de ahora, para abreviar, me referiré a ella como TEPR, por sus iniciales, terapia de exposición y prevención de respuesta. Pues bien, hay algunos tipos de TOC en los que la gran mayoría de personas necesitan obligatoriamente, diría yo, hacer TEPR para poder salir del TOC. Y en cambio, hay otros tipos de TOC en los que ese porcentaje que necesariamente va a tener que hacer TPR para poder curarse es relativamente pequeño porque una mayoría de gente sí puede curarse por vías distintas a la TPR. Por eso digo que es algo muy variable en función del tipo de TOC y de cada persona. Pero también debo añadir que el hecho de que no sea imprescindible en algunos casos hacer TPR para salir del TOC no significa que no sea recomendable hacerla, porque la TPR siempre es una ayuda muy importante en el proceso de curación, tanto en los casos en los que resulta imprescindible tener que hacerla, como en aquellos casos en los que no es imprescindible hacerla para poder salir del TOC. De hecho, una mayoría de psicólogos combinan la TPR con otros enfoques terapéuticos para tratar el TOC porque ha demostrado ser muy eficaz, obviamente siempre y cuando la persona la haga correctamente y durante todo el tiempo que sea necesario y no abandone la terapia. Porque en la práctica lo que sucede es que hay mucha gente que no se siente capaz de enfrentarse a esos estímulos que activan en ellos esos niveles tan elevados de ansiedad y simplemente pues abandona la terapia antes de que ésta sea eficaz. ¿En qué tipos de TOC suele ser imprescindible tener que hacer TPR para poder salir del TOC? Pues por ejemplo, en el TOC de contaminación, en el TOC en el que hay imágenes intrusivas o sensaciones intrusivas en lugar de pensamientos intrusivos. Pero para que puedas entender esto mucho mejor, quiero poner un ejemplo que te ayudará a entender por qué en algunos casos sí es necesario y en otros no. Y te dará la llave para entender si en tu propio caso necesitas hacer TPR obligatoriamente o no para poder salir del TOC. Entonces, imagina que una persona tiene fobia a subir en ascensor. Y yo te pregunto, ¿esa persona puede curar su fobia sin tener que subir a un ascensor para eliminar esa fobia? Y la respuesta es que en la mayoría de casos no. Es decir, que en la mayoría de casos necesariamente la persona va a tener que subir a un ascensor para poder eliminar su fobia a subir al ascensor. Es decir, necesitan obligatoriamente hacer TPR, con lo cual obligatoriamente necesitan exponerse a subir al ascensor, a pesar de toda esa ansiedad tan elevada que les genera el hecho de subir al ascensor, porque a través de esas exposiciones es como su ansiedad de forma progresiva se va a ir reduciendo hasta que llegue un punto en el que esa ansiedad se desactive. Pero hay algunas personas que sí que pueden llegar a vencer totalmente esa fobia a subir en el ascensor sin tener que subir el ascensor. Y ahora explicaré qué es lo que marca la diferencia. Porque imagina que hay un niño que tiene una fobia a subir el ascensor porque ve en una película que las cuerdas de un ascensor se rompieron y que el protagonista de la película se murió en el accidente. Y eso le generó al niño pues un miedo irracional a subir al ascensor. Puede que su miedo desaparezca cuando un adulto le explique a ese niño que eso es una película y que por tanto es una simulación, una obra de teatro, y que el ascensor no se cayó, sino que lo hicieron caer para representar esa escena, para simular un accidente. Y que lo que había dentro del ascensor no era una persona, sino que era un muñeco, y que todo era una especie de obra de teatro. Pues imagina que un adulto le explica esto con calma, con detalles, con paciencia a un niño, y le dice que esas cosas que vio en la película de que los ascensores se caen no suceden en la realidad. Pues imagina que ese niño interioriza plenamente toda esa información que le ha explicado un adulto. Interioriza que las cuerdas de un ascensor
son revisadas por un inspector y que no se pueden romper, y que interioriza que estaba totalmente equivocado respecto al tema de que el ascensor podía caerse porque podían caerse las cuerdas, igual que sucedía en la película. Pues puede que en ese caso, que cuando el niño entienda la irracionalidad de su miedo y entienda que su miedo no se corresponde a la realidad de las cosas y que comprenda todo eso que un adulto le ha explicado, sea suficiente para que su miedo a subir al ascensor desaparezca. Entonces, en su caso, se habrá podido vencer esa fobia a subir al ascensor sin tener que hacer TEPR. ¿Es esto lo habitual? Normalmente no, pero a veces sucede. A veces una persona puede vencer una fobia sin tener que exponerse a esa fobia para salir de ella. Pero insisto, no es lo habitual. Entonces, en el caso del TOC sucede algo parecido, en el sentido de que en ocasiones todo lo que se necesita para salir del TOC es comprender las cosas racionalmente, cambiar las interpretaciones y los relatos mentales problemáticos que uno ha generado en relación a sus pensamientos intrusivos y en relación a su TOC, y poder ver el problema del TOC desde nuevos puntos de vista. A veces eso hace que el miedo irracional de algunas personas se desactive y que con ello que el TOC desaparezca. Eso a veces sucede, pero como digo, esto no es lo habitual. Esos casos son una minoría porque normalmente hay que hacer un trabajo mucho más profundo para poder salir del TOC. Y ahora hablaré de ese trabajo. Pero ahora volvamos al ejemplo que estaba poniendo del ascensor para explicarte otra cosa. Vamos a centrarnos en el grupo de gente que, a pesar de entender que su miedo es irracional, eso no es suficiente para que ese miedo, esa fobia, desaparezca y para que la fobia que tiene esa persona desaparezca. Es decir, estamos hablando del grupo de personas que no han conseguido eliminar su fobia únicamente con ese trabajo cognitivo de comprensión de la irracionalidad de sus miedos. Pues bien, en estos casos en los que entender la irracionalidad de una fobia no es suficiente para que esa fobia desaparezca, pues ahí habrá que hacer un trabajo de identificar de dónde viene ese miedo irracional, identificar y cambiar posibles creencias problemáticas que estén detrás de ese miedo irracional y hacer un trabajo psicoterapéutico muy profundo. Un trabajo que la persona con esa fobia a subir el ascensor le permita interiorizar a un nivel subconsciente, a un nivel profundo, que subir en el ascensor no entraña ningún peligro, que sus miedos son irracionales y que todo lo que lo dice, ese conjunto de pensamientos intrusivos negativos, no son verdad. Estamos hablando de interiorizar todo eso a un nivel profundo, subconsciente, porque la ansiedad aparece en respuesta a factores conscientes, pero también factores subconscientes, como miedos irracionales, por ejemplo. Entonces, habrá personas que cuando interioricen todo eso a nivel subconsciente, su miedo a subir en ascensor desaparezca. Y por tanto, esas personas también habrán vencido su fobia a subir al ascensor sin necesidad de tener que hacer TPR. Pero ¿qué es lo que sucede? Que por desgracia también habrá muchas personas para las que todo esto que he comentado tampoco sea suficiente para que su fobia a subir en el ascensor desaparezca. Pues bien, este es el grupo de personas que necesariamente van a tener que hacer TPR para poder vencer totalmente su fobia a subir el ascensor. Porque para ellas el trabajo a nivel cognitivo y a nivel de interiorizar las cosas a un nivel profundo y subconsciente no ha sido suficiente para desactivar esa fobia y ese miedo profundo e irracional. Pues esta explicación de por qué algunas personas con fobia a subir el ascensor necesitan obligatoriamente hacer TPR y algunas otras personas no, es extrapolable también al TOC. Obviamente con la diferencia de que en el caso del TOC no hablamos de una fobia concreta y específica, sino de un miedo irracional a cosas que pueden ser muy distintas en función del tipo de TOC de cada persona. Y obviamente con la diferencia de que en el caso del TOC hay pensamientos intrusivos y muchas veces también hay actos compulsivos. Y la diferencia también está en que en algunos casos de TOC, como estaba comentando, necesariamente van a tener que hacer, casi seguro, TPR para poder salir del TOC,
mientras que en muchos otros tipos de TOC ese porcentaje es mucho más bajo. Y es que en realidad el TOC se parece bastante a una fobia, en el sentido de que hay un miedo profundo que muchas veces es irracional a algo y es el miedo que subyace a los pensamientos intrusivos. Y ese miedo normalmente es el miedo a que se haga realidad lo que sea que a una persona le dicen sus pensamientos intrusivos. Y por tanto, ese miedo es algo que hay que abordar de un modo u otro en la terapia. Y hay algunas personas con TOC para las cuales hacer un trabajo psicoterapéutico muy profundo a nivel cognitivo, a nivel de defusionarse de sus pensamientos, a nivel de interiorizar la irracionalidad de sus miedos, es decir, al sentido de interiorizar todo eso a un nivel subconsciente, pues muchas personas cuando consigan esto se curarán. Pero también hay algunas personas, sobre todo en los tipos de TOC que he comentado antes, como el TOC de contaminación, para las cuales eso seguramente no sea suficiente y necesariamente tengan que hacer TEPR. Y soy consciente de que algunos de vosotros quizá me decís, bueno, quizá no es necesario hacer TEPR porque aunque haya fracasado la terapia cognitiva, está el recurso del psicoanálisis. Vale, de acuerdo, hasta cierto punto acepto ese argumento, pues, porque en algunos casos es cierto, pero yo recomiendo dejar el psicoanálisis siempre como última opción, porque aunque es cierto que el psicoanálisis en algunos casos funciona, donde todo lo anterior ha fracasado, también hay bastantes casos en los que fracasa totalmente, mientras que la TEPR, si uno es capaz de hacerla correctamente y sin rendirse, la persona normalmente consigue mejorar. Por eso yo recomiendo siempre dejar el psicoanálisis como la última opción, como una opción a la cual recurrir si todo lo anterior ha fracasado. Y estos casos de TOC en los cuales normalmente hay que hacer TEPR para poder salir del TOC es el TOC de contaminación, el TOC en el que hay imágenes intrusivas en lugar de pensamientos intrusivos y también el TOC en el que hay sensaciones intrusivas y no pensamientos intrusivos. Pero recuerda, el hecho de que en estos casos sea imprescindible no significa que en el resto de tipos de TOC no sea recomendable hacer TPR, porque la TPR es recomendable siempre en todos los tipos de TOC, independientemente de si es imprescindible o no. Y también debes entender que cada persona es única y que al final los condicionantes que están detrás de cada caso de TOC también lo son. Por lo que no es posible saber de forma inequívoca y con un 100% de certeza si una persona en concreto necesita obligatoriamente hacer TPR o no lo necesita para llegar a curarse. Por ejemplo, yo personalmente conseguí salir del TOC sin tener que hacer TPR, pero soy consciente de que mi experiencia no es extrapolable a todos los casos de TOC, porque cada persona es única. Y yo, por ejemplo, sí conseguí salir del TOC sin hacer TPR, pero para salir de la ansiedad social sí que obligatoriamente tuve que hacer TPR. Entonces, mi opinión es que lo mejor es hacer primero terapia cognitiva, es decir, ayudar a la persona que tiene TOC a comprender la irracionalidad de sus miedos, de sus pensamientos intrusivos, comprender sus sesgos cognitivos y sus errores de razonamiento y, en definitiva, ver su TOC desde puntos de vista menos generadores de miedo, de culpa, de sufrimiento. Y en gran medida sería un proceso de trabajar en identificar y cambiar creencias negativas y miedos profundos que están detrás del TOC de una persona. Y trabajar en el proceso de defusionarse de los pensamientos intrusivos. Y una vez todo eso se ha trabajado, si es necesario, hacer también TEPR. Porque para una persona con TOC no es lo mismo hacer TPR antes de haber hecho un trabajo cognitivo muy profundo que después de haberlo hecho. Porque vamos a imaginar, por ejemplo, a una persona que tiene una fobia de impulsión, es decir, un miedo irracional y profundo a perder el control de sus actos y hacer algo que esa persona considera horrible, muy altamente perturbador, grave o inmoral. Pues para esa persona es terriblemente duro hacer TPR si primero no ha comprendido por qué esos pensamientos no representan ningún peligro para ella, por qué ella no es culpable de esos pensamientos, por qué no es realista pensar que alguien puede perder el control de sus actos y hacer daño a sus seres queridos. Y en definitiva, se trata de acompañar a la persona a comprender su TOC desde puntos de vista menos generadores
de miedo, de culpa, de angustia y ayudar a esa persona a defusionarse de lo que sea que le están diciendo sus pensamientos intrusivos. Y como digo, si antes de hacer TEPR no se trabaja todo esto, es muy difícil muchas veces que la persona pueda exponerse a niveles tan elevados de ansiedad y sobre todo que generan una interpretación tan generadora de miedo, de drama, de sufrimiento. Mientras que si la persona hace TEPR después de haber hecho primero un trabajo psicoterapéutico a nivel cognitivo, es decir, que la persona sepa que está a salvo, que es imposible perder el control de sus actos, que ha aprendido a no creer lo que le dicen sus pensamientos intrusivos, que ha cambiado sus relatos mentales problemáticos, ahí es mucho menos probable que la persona abandone la terapia y por tanto es mucho más probable que la persona se cure. De hecho, hay varias personas que han acudido a mí después de haber hecho TEPR con algunos de los mejores psicólogos de España en el caso del TOC y me dijeron que abandonaron la terapia porque sentían que eran incapaces de enfrentarse a niveles tan elevados de ansiedad, tan elevados de miedo, de angustia y que las exposiciones estaban magnificando más su percepción de peligro, de miedo, de terror, de pánico. Y es que hay algunos psicólogos que enfocan el tratamiento del TOC exclusivamente desde la TEPR sin hacer previamente un trabajo cognitivo, lo cual es pues un poco como una metáfora como lanzar a la persona a los leones. Es decir, que se enfocan en centrar la terapia exclusivamente en enfrentar a la persona a sus peores pesadillas sin ayudarles primero a comprender eso que les da miedo desde puntos de vista menos generadores de miedo, de angustia, de pánico, de culpa. Es decir, sin haberles ayudado primero a entender por qué su miedo es irracional. ¿Qué es lo que sucede? Que la TPR es muy eficaz, pero solo en aquellos casos en los que la persona consiga hacerla correctamente durante todo el tiempo que sea necesario y no la abandone. Y eso en la práctica, pues no todas las personas son capaces de conseguirlo, porque hay un porcentaje relativamente grande de personas que abandonan la terapia simplemente pues porque no se sienten capaces de enfrentarse a esos niveles tan elevados de ansiedad, de angustia, de sufrimiento, en definitiva. Por tanto, yo recomiendo que si se hace TEPR se combine con un trabajo cognitivo que le permita a la persona enfrentarse a su miedo de un modo menos terrorífico, menos traumático, menos dramático. ¿Por qué? Pues porque simplemente la experiencia demuestra que uno de los problemas más frecuentes de la TEPR es que hay una elevada tasa de abandono de la terapia. Sobre todo cuando no va acompañada de otro tipo de enfoque orientado a reducir el miedo, la culpa, la angustia que generan los pensamientos intrusivos en la persona. Por tanto, como conclusión diré que es imposible saber de antemano si tú concretamente, es decir, cada una de las personas que veáis este vídeo, vais a poder de forma imprescindible tener que hacer TEPR o no para poder salir del TOC. Si tienes TOC de contaminación, casi seguro que sí. Si tienes imágenes intrusivas o sensaciones físicas intrusivas en lugar de pensamientos intrusivos, también casi seguro que también. Y en los otros tipos de TOC, pues ya no es posible generalizar. Pero más allá de si es imprescindible o no, lo que debes entender es que la TEPR es una terapia muy recomendable en todos los casos de TOC. Yo particularmente recomiendo combinar la TEPR con terapia cognitiva que vaya enfocada a reducir la percepción de miedo, de angustia, que vaya orientada a que la persona pueda defusionarse de sus pensamientos intrusivos y pueda no identificarse con las cosas que le dicen sus pensamientos y con todo ello reducir el nivel de miedo, de culpa, de angustia, de terror que le generan esos pensamientos intrusivos. Entonces yo, como digo, recomiendo combinar la TEPR con ese trabajo psicoterapéutico que estaba explicando. Por ejemplo, ya sea con terapia breve estratégica o con terapia de aceptación y compromiso o con otro tipo de terapia que tenga un enfoque cognitivo. Porque existen muchos enfoques distintos. Y quiero aprovechar la ocasión para explicar que acaba de salir ya la segunda edición del curso online El Método Lipton y que ahora puedes acceder de forma totalmente gratuita a las primeras 2 semanas del curso. Puedes acceder sin necesidad de introducir datos de tarjeta ni de PayPal, simplemente registrándote con tu nombre, email y contraseña.
y ya está. El curso El método LipTalk es un programa online para personas con TOC que te enseña un conjunto de herramientas o de ejercicios que están orientados a que tú puedas vencer el TOC y que incluye también sesiones privadas por Skype conmigo en el mes 2 y los meses posteriores del curso. Y ahora te explicaré qué debes hacer si tú quieres acceder de forma gratuita las primeras 2 semanas del curso y que puedas leer gratis más de la mitad del libro, ver los 3 primeros vídeos y escuchar los audios 1 y 2. Por cierto, uno de esos vídeos que vas a poder ver gratis te explica cómo hacer TEPR por ti mismo. Y es que en esta nueva edición del curso he incorporado nuevos vídeos, he rehecho por completo los audios, he incorporado nuevos PDF, he actualizado el libro incorporando nuevos ejercicios al tratamiento. Este es el capítulo 1 que va sobre las creencias, es un capítulo totalmente nuevo. En él explico cuáles son las creencias problemáticas más frecuentes en la mayoría de personas con TOC, por qué son problemáticas. Por ejemplo, aquí en la pantalla puedes ver algunas de esas creencias. Explico el por qué son irracionales y no son ciertas. El capítulo 2 es un capítulo que ya estaba antes y simplemente en él pues he hecho pequeñas modificaciones. Y el capítulo 3 es un capítulo nuevo que se centra en entender por qué es fundamental eliminar ese miedo que subyace a los pensamientos intrusivos para que así esos pensamientos intrusivos desaparezcan. Es decir, por qué es fundamental eliminar el miedo que tú tienes a que suceda eso que a ti te dicen los pensamientos intrusivos. Y más adelante en el libro se dan ejercicios concretos para que puedas hacer eso de una forma práctica. Entonces, aquí en la pantalla puedes ver el índice del libro. Si tú quieres registrarte, recuerda, debajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace y nos vemos dentro de la plataforma. Hasta ahora.